Hola, muy buenas tardes. Jueves 8 de febrero de 2024 comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Esta semana la concejal delegada de Bienestar Social y Asuntos Sociales se ha reunido con diferentes entidades sociales de Tarazona. Última hora sobre la situación de los agricultores. Personajes célebres en Aragón, nueva asignatura para la Universidad de la Experiencia. Ponencia sobre los fundamentos básicos de la educación sobre las drogas en los jóvenes. Y en los deportes, toda la actualidad deportiva. ...14 de febrero, San Valentín, la fiesta del amor. La vida en pareja es cosa de dos. Compra regalos para los dos en Tarazona Centro Comercial Abierto. Miles de ideas para regalar. Enamorados, los dos. Tú y él, tú y ella. Vive un San Valentín inolvidable. Regala amor y mucho más. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Con mucho amor. Esta semana la concejal delegada de Bienestar y Asuntos Sociales, Lourdes Sánchez, se reunía con diferentes entidades sociales en Tarazona. Hablamos con ella. Durante estas semanas, estos días últimos, han habido reuniones de la concejal delegada de Bienestar Social y Asuntos Sociales con las entidades sociales de Tarazona. Vamos a hablar con Lourdes Sánchez en plató, aquí con nosotros, sobre todas estas reuniones, qué es lo que se ha tratado, porque además a una de ellas asistía también Tono Jaray, alcalde de Tarazona, creo que fue a la mesa de ayer. Sí, correcto. Vamos a hablar de todo lo que se ha hablado y los proyectos que hay con estas entidades que son tan necesarias. Hombre, sí, porque vemos que funcionan, ¿no? Se hace siempre una revisión anual. Este año normalmente suele ser entre diciembre y enero y la hemos tenido que retrasar por agendas un poquito más. Y sí, nos reunimos con todas y cada una con las que hay convenios, de cómo han ido, cómo van. Es un poco también... ves cómo está Tarazona, ¿no? A través de ellos. Es decir, si funcionan, si no funcionan, si se quedan cortas, hacia qué población o qué rango o qué otras necesidades han detectado para en los convenios que se vuelvan ahora a renovar, porque ya se les dijimos de seguir renovando lógicamente los convenios sociales con cada una de ellas. ¿Qué otro podríamos poner para justificar porque vayan a otro rango? Y de eso se trata, de poner en común a nuestros técnicos de servicios sociales. Bueno, en este caso era el director de servicios sociales que enlaza comarca y el ayuntamiento de la zona con las entidades y revisar cada uno de ellos porque hacen una gran labor y además son unos buenos sensores junto con el departamento nuestro de servicios sociales que está en la comarca, en el edificio de la comarca, cómo está, ¿no? Qué necesidades hay en nuestra ciudad. Y han funcionado muy bien. A raíz de eso, pues ves si está bien justificado ese dinero público que siempre hay que mimarlo tanto, ¿no? Y he de decir que lo gestionan muy bien cada una de ellas. ¿Qué puedo poner en valor? Pues que con una de las entidades se trabaja lo que ahora va a poner el gobierno central, que son las tarjetas en tienda, ¿no? Que no se les da alimentos, sino que es esa tarjeta que a partir de mayo se gestionará y nosotros ya vamos a hacer ya un año. Y debo dar las gracias tanto a nuestros técnicos como a la entidad porque lleva muchísimo trabajo de revisión de que se lleven bien a cabo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues ver las ayudas que hay de integración en tema educativo, ¿no? De apoyo a esos niños que necesitan ese plus con otra entidad. No sé, es que se hace tanta labor o incluso la labor que se hace con los ancianos para que los ancianos no estén solos. Hay un programa muy específico de la soledad, ¿no? Entonces, no solamente hablamos siempre de entidades sociales y parece que están destinadas a una parte de la población muy significativa, ¿no? No, hablamos de mucho, incluso hablamos de juventud, hablamos de educación, hablamos de estudios, hablamos de soledad, hablamos de tanto, y hablamos de discapacitados, hablamos en todas las índoles, no solamente físicas, sino también intelectuales. Entonces, cada una de ellas tiene su franja de población y luego todo eso se pone en común en esa reunión que se hace mensualmente, que es la mesa de entidades sociales, en la que además en esa mesa hay más entidades sociales, como es el Centro Mental Moncayo,
están nuestros técnicos, que también está el centro ocupacional, ¿no? Y está también nuestro centro de salud, en este caso con la secretaria, porque también es otro receptor de necesidades que venimos ahora viniendo, como por ejemplo la actuación que se va a hacer con el Alzheimer, ¿no? Que se va a trabajar como novedad este año 2024 desde Servicios Sociales para las familias y con esos diagnósticos de Alzheimer que empiezan a tener, ¿no? Que es una enfermedad en auge, por desgracia, y yo creo que es debido a todo eso salen este nuevos proyectos. Y ¿no? Que la sufren sobre todo las familias del afectado, a veces más que el afectado. Sí, porque cuando ya llegan a un determinado el afectado es el que se punto, ve, ¿no? Claro. Es el que vemos todos, a esa familia, ese primo, ese vecino, ese amigo, y el sufridor que está en silencio es el cuidador. Y entonces, bueno, pues dentro de todo esto, de esta sinergia de entidades y con el centro de salud también colaborando, vimos esa necesidad y las familias en servicios sociales nos lo estaban demandando, que tenían que ir fuera. Entonces este año es un proyecto nuevo desde servicios sociales que se va a sacar desde el ayuntamiento para familiares y diagnósticos precoces del Alzheimer, ¿no? Porque como tú bien dices, además en concreto estas entidades tienen que actuar juntas, en colaboración, para que todo salga bien, porque un caso lleva al otro y una entidad lleva a la otra. Sí, incluso todo está siempre muy relacionado con nuestro departamento, que es de Servicios Sociales y Bienestar Social, ¿no? Pues porque es donde está el gran peso que viene desde el Gobierno de Aragón para valoraciones, para luego residencias. El peso que hay arriba es muy, incluso las tarjetas de alimentación, ¿no? Todo. Casi todo el peso fuerte está en servicios sociales, pero eso no conlleva que la ciudad tenga otras necesidades. Entonces, a raíz de esta mesa social, pues se ha detectado, ¿no? E incluso colaborando con estas otras entidades, incluso no se ve, pero también está APATA. O sea, en APATA también se ve la necesidad que tiene la ciudad. Es una... De los amigos de Cuatro Patas. Correcto, ¿no? La necesidad que tenemos de una entidad también sin ánimo de lucro, que no es social, pero que también está en esta mesa de entidades sociales, ¿no? Entonces, de esas sinergias que hay entre unos se ponen en común, vemos si realmente los datos que vienen oficiales son reales a la realidad de la calle, que ya sabemos que muchas veces, ¿no? Los datos oficiales y la calle se dice cosas distintas, y en este caso pues seguimos todos trabajando bien porque está esa comunicación constante. Es importante. Correcto. En esta última reunión, en esta mesa, ¿cuál ha sido la necesidad más apremiante que vosotros habéis podido ver entre las entidades? Si coinciden con la misma, si algunos tienen más necesidades que otros. No, a ver, la verdad es que con todos se trabaja individualmente. Ajá. Entonces nosotros desde el ayuntamiento trabajamos con cada una de las entidades que tienen su propio camino, ¿no? O su propia relación con la necesidad de la entidad como ONG, si fuese el caso. Pero luego sí que es verdad que la mesa salió un poco por saber qué se trabajaba en cada una de esas entidades, por si acaso viniera una persona de otra ciudad o incluso un ciudadano habitual hacia dónde ir. Yo siempre digo que Servicios Sociales nos deriva, porque ellos saben perfectamente qué convenios hay con cada una de ellas y hacia dónde se debe derivar, pero bueno, salió ahí, va a hacer ya, me parece que 3 años, comentamos ayer, se me ha hecho corto, es verdad, que se empezó así poquito a poco y bien, pero nosotros ya desde el ayuntamiento trabajamos individualmente y lo que se hace en esa mesa es, entre ellos, sobre todo, es poner en común qué se está haciendo para si toca en un momento dado ver hacia dónde derivar, ¿no? Esos usuarios de cada una de esas entidades. Estamos en un momento de proyectos, hace no mucho, ATADE recibió una visita precisamente para poner en marcha un gran proyecto. Correcto. Pues colaborando, salió dentro de estas reuniones de revisión anual, se puso encima de la mesa este proyecto. Nosotros estamos a su disposición. Creo que ATADE es además una entidad que lo comentábamos, que aquí no era muy conocida, pero que tiene un gran peso a nivel nacional y que hubiera esa entidad actualmente en Tarazona en el que tiene varios proyectos, incluso lo que son los pisos tutelados. Y proyectos de trabajo, que también es muy importante. Ya es a lo que iba. Y un proyecto de trabajo para que esos chicos y esas familias se mantengan en Tarazona. Porque yo creo que la visión nuestra con las entidades sociales, y en este caso con ATADE lo hemos comentado, es asentar la población. Es decir, que todas esas poblaciones
que vienen o que están, que no tengan que salir de Tarazona ni empadronarse en otras comunidades autónomas para poder seguir con su vida y tener la vida resuelta o ese trabajo resuelto, ¿no? Entonces, seguimos trabajando y yo creo que el proyecto que ellos le han aprobado en colaboración con el Gobierno de Aragón es importantísimo para nuestra ciudad, porque es de los dos proyectos, uno está aquí. O sea, de la asignación de fondos del Gobierno de Aragón, uno de ellos es Tarazona. Entonces, conllevará, al principio van a ser poquitas personas, pero que esa senda de población, correcto, ya no tienen que ir a nuestra queridísima Navarra, a Tudela, ya no tendrán que ir a Zaragoza, ¿no? O subir hasta Huesca, Jaca, que también hay un gran proyecto, sino se quedará en Tarazona. Y eso es asentar población y mantener el futuro, correcto. Bueno, para todos. Vamos a cambiar un poquito, nos vamos a los barrios. ¿Hay novedades, Lourdes, en bueno, los pues barrios? Ahora os invito, yo no soy la presidenta de la Asociación de Barrios de Tórtoles, pero sí estamos gestiono con la concejalía. Entonces es Santa Polonia ahora mismo, entonces hay un montón de actividades, coincide con Carnaval, pero nuestros barrios son muy importantes porque dan dinamismo, ¿no? Dinamismo a las zonas que parece que no, que Tarazona no solamente es el centro, siempre hablamos de que estamos en los extrarradios y Tórtoles es uno de ellos. Y bueno, creo que han estado haciendo charlas, lo del centenario del Tarazona. El otro día celebraron Santa Águeda, que bajé a acompañarles dentro de mi humilde presencia y a colaborar con ese chocolate magnífico, por cierto. Sí, porque la gastronomía también está muy importante. Es muy importante. Ayer bajamos con una charla de servicios sociales de la comida a domicilio. ¿Sí? Y bueno, creo que tienen cena el sábado y la misa importantísima de Santa Polonia, que es el domingo a las 12, que estén todos invitados. Hablamos de esa comida a domicilio, sí. ¿Es también un paso adelante? Sí, eso viene desde la comarca, es un servicio que lleva ya 2 años, vamos al tercero. Es un servicio que se presentó para 25 usuarios y que se quedó corto y tuvimos que ampliar el sistema de la comida a domicilio. Se mantienen los 25 usuarios que están subvencionados. Sí. Pero aquellas personas que de momento no entren porque esté todo copado, pero que tengan esa necesidad de mantener, como yo digo, a las personas mayores en nuestras poblaciones, porque hay muchas poblaciones que no tienen ese supermercado, que tienen que venir a Tarazona a comprar, mantenerles en sus casas, que yo creo que cuando llegamos a una edad y nos mantenemos en nuestras casas, la familia está más tranquila y nosotros yo creo que somos más longevos y estamos más felices, ¿no? Más seguros. Entonces es mantener población en esta zona rural nuestra. Es un servicio que pensamos que no, pero que es muy demandado, y entonces no solamente están las 25 plazas subvencionables, sino que está abierta a toda persona que necesite dentro de esa franja de edad o necesidad. Vuelvo a decir que hay que hablar con los servicios sociales. En la comarca cada población tiene asignada unos horarios y unos días de las trabajadoras sociales para que puedan informarse, y que a medida que las personas que estén subvencionadas salgan del programa, por muchos, porque se cambien de población, porque no sea necesario, porque hay veces que es muchas veces una persona mayor que se quiera quedar en casa y que haya tenido un percance en una escalera y vaya a una silla de ruedas, que es que no es porque haya una enfermedad en sí, sino una necesidad concreta, ¿no? Pues que salgan de ese, entraría la siguiente en lista del precio habitual, ¿no? Por orden. Entonces, bueno, ahora mismo es un programa que no sabíamos que funcionaría, y la verdad es que sí, porque ayuda. Y ayuda también a la soledad. Obliga un poco a esas personas mayores que quieren quedarse en casa a obligarse a comer sano, importante, y a que tengan una necesidad de esas 2 veces a la semana a abrir la puerta y hablar con alguien. Y hablar con alguien. Claro, y hablar con alguien. Los dos servicios. Entonces, no solamente está destinado a las personas que estén dependientes dentro de ese otro programa que hay en la comarca, sino a personas que tienen esa soledad y que les des esa opción. Es un programa muy atractivo y que tiene de fondo, pues eso, ¿no? Ayudar a nuestros mayores a que se mantengan en cualquiera de nuestras poblaciones, no solamente en Tarazona. Estamos hablando de un servicio comarcal. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Te dejamos. Mañana día de presupuestos. Mañana es pleno de presupuestos, sí. Pleno de presupuestos. Un placer recibirte aquí y hablar contigo de todas estas necesidades, además que en las que tenemos que estar informados todos. Cuando queráis. Muchísimas gracias. A ti. Vamos con esa última hora de la huelga de los agricultores.
Diferentes organizaciones agrarias en España se echaban a la calle esta semana. Son las tractoradas de las organizaciones agrarias tradicionales. Esta tercera jornada de protesta de los agricultores ha arrancado algo más calmada y con menos carreteras principales afectadas. Estamos ante la situación de espera de analizar las estrategias de las organizaciones agrarias. Ayer un gran número de tractores aragoneses atravesaban el Paseo de la Independencia de Zaragoza. La jornada de ayer miércoles también estuvo protagonizada por más de 1000 tractores que entraban en el centro de Barcelona y hoy se está a la espera de si hay unidad de acción en la confluencia entre las protestas de los agricultores. El bloqueo de carreteras afectaba a la producción de Stellantis y de otras empresas en Aragón. El Ejecutivo Central prometía reforzar la ley contra la venta a pérdidas mientras se registran algunos retrasos en distribución y el presidente Azcón respalda las protestas del campo mientras el delegado del Gobierno le reclama responsabilidades. Antena Aragón Tarazona Noticias hemos hablado con Diego Cobos, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Tarazona, y esto nos contaba sobre la última hora. Después de 2 días de manifestaciones, hoy los sindicatos tenían convocada, día 8, unas movilizaciones. Entonces nosotros en protesta, como ya sabes que no nos han hecho mucho caso, hoy nos vamos a trabajar. Ellos, ya veremos a ver por dónde paran. Aquí la de Aragón estaba concentrada en Huesca y van también andando por Zaragoza, a pie. Entonces nosotros saldremos mañana, la zona de Tarazona y la comarca, pero esta vez la vamos a hacer por la carretera nacional Soria-Zaragoza. Iremos marchas lentas, cara a Agreda y cara a Borja. Por otro lado, los grupos políticos del Ayuntamiento de Tarazona expresan su apoyo a nuestros agricultores, ganaderos y trabajadores del sector primario sobre las reivindicaciones que realizarán en febrero en todo el territorio nacional para reclamar cambios en las políticas de la Unión Europea, planes de choque del Gobierno español y de las comunidades autónomas frente a la crisis que vive el campo. Personajes célebres aragoneses, nueva asignatura para la Universidad de la Experiencia. Hablamos con su ponente, Fico. Bueno, pues nos hemos llegado hasta el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tarazona, donde está ubicada la Universidad de la Experiencia, porque comenzamos nueva asignatura. Es una asignatura que además nos va a gustar a todos mucho porque va a hablar de personajes ilustres aragoneses y alguno de Tarazona. Vamos a hablar con su ponente, Fico, sí. José Francisco, porque la primera pregunta es ¿por qué precisamente? ¿Por qué personajes ilustres aragoneses? ¿Por qué esta ponencia? ¿Por qué estas clases en la Universidad de la Experiencia? Bueno, la asignatura se titula así, pero en realidad no vamos a hablar de los más ilustres, no vamos a hablar ni de Goya, ni de Ramón y Cajal, ni de Fernando el Católico, ni Miguel Servet. Para eso ya hay muchos datos, hay libros, hay Wikipedias, hay de todo. Entonces vamos a hablar de personajes aragoneses con vidas y obras excepcionales, pero que son muy poco conocidos en Aragón, porque en Aragón, por desgracia, a nuestros ilustres no los tratamos muy bien. Y sin embargo fuera así. Y sin embargo fuera así. Hay algunos personajes que son famosísimos en el mundo y que aquí no los conocemos. ¿Cuántas sesiones, cuántas clases van a tener los alumnos de la Universidad de la Experiencia para enterarse de todo este tema? 20 clases, 2 horas cada día y, bueno, haremos 2 personajes o 3 cada día. ¿Cuántos personajes? Pues salen 20 y algo. Algunas veces haremos más, porque haremos, por ejemplo, a 2 hermanos y esos pues, serán como un pack, o un maestro y una alumna, van vinculados algunos. ¿Podemos descubrir alguno de ellos? Sí. Entre los más famosos que vamos a tratar, vamos a empezar, vamos a considerar aragoneses en el sentido amplio del término, o sea, es decir, que tengan relación. Que hayan vivido en el territorio que hoy es Aragón o que hayan nacido aquí. Por ejemplo, Marcial no es aragonés porque Aragón no existía en época romana, pero ya nació en lo que hoy es Aragón. Y algunos que no han nacido en Aragón o que no se sabe dónde han nacido, pero que han vivido aquí una parte significativa de su vida, los vamos a considerar aragoneses. Entonces vamos a tratar desde época romana hasta el siglo XX.
Un recorrido con muchísimos, por lo que veo, claro, perfiles diferentes. Todos son distintos. Hay desde payasos a reyes, matemáticos, héroes de la Segunda Guerra Mundial, no sé. Desvelamos alguno. Por ejemplo, hoy vamos a empezar cronológicamente y vamos a ver a Marcel, vamos a ver luego a San Braulio, que es un obispo de época visigoda, un obispo de Zaragoza, que ya veremos en clase que tuvo una importancia fundamental en toda Europa lo que hizo. Vamos a ver mañana 2 reyes musulmanes de Zaragoza, uno de ellos famosísimo en su tiempo, el que hace la aljafería, otro su hijo, que es el principal matemático medieval que hay en Europa. No lo conoce nadie. Luego veremos un judío, Abulafia, que es un experto en la cábala. Hoy en día es muy famoso en el mundo hebreo y nació en Zaragoza y no lo sabe nadie. Y se han hecho películas, novelas, se siguen haciendo sobre Abulafia películas, novelas y demás. ¿Todos ellos han dejado un legado importante, aunque en Aragón no lo conozcamos, por ejemplo? Todos ellos han dejado un legado importante. Vamos a hablar, por ejemplo, otro día, Jerónimo Soriano, que es un médico, un pediatra, que es el fundador del primer hospital infantil del mundo en el siglo XVI, 300 años antes que en Londres o que en París. O el primer hombre que dio la vuelta al mundo andando hacia el oeste. ¿Qué es aragonés? Es aragonés del Frasno. Antonio Gavín es el escritor más leído, el escritor español más leído fuera de España después de Cervantes en los siglos XVIII y XIX. Hacía unas novelitas de miedo que influyeron muchísimo en Edgar Allan Poe, por ejemplo. Y es aragonés, no lo conoce nadie. Y era el más leído con diferencia. Tiene 15 ediciones, solo El Quijote tiene más ediciones que Antonio Gavín. Que si leemos sus obras podemos ver reflejadas en las obras de Edgar Allan Poe detalles de las mismas, por ejemplo. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El péndulo, es una copia de Edgar Allan Poe, una copia de Antonio Gavín. Influyó muchísimo en la literatura anglosajona, muchísimo. Y no solo en la literatura anglosajona. Este señor se fue a vivir a Estados Unidos y sus papeles los heredó Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y hay cosas de la Constitución de Estados Unidos basadas en los documentos de Antonio Gavín. Gente muy importante. Y que no conoce nadie. Vamos a centrarnos en Tarazona. ¿Tenemos algún turiasonense ilustre que va a pasar por este desfile de personajes ilustres? Por ser Tarazona, pues hablaremos de Raquel Meyer, que fue yo creo que es la artista española de mayor rango universal. Universal. O sea, por ejemplo, tenía un tren en Francia, un tren propio, que iba con su tren, con cocina. Sus perros, con su cocina, tenía prioridad sobre cualquier otro tren que pasase. O sea, si pasaba cualquier tren y se cruzaban, tenía que pararse el otro tren para que pasase el tren de Raquel Meyer. Eso no ha vuelto a pasar jamás, ni supongo que ni pasará, ni Rosalías, ni nada de nada, ni Madonas, ni nada de nada. Y que fue tan importante que alrededor de ella se formaron diferentes bulos que no eran ciertos y que hay varios artistas que hacen su origen, lo meten en una nebulosa porque uno es ella, pero hay otros que dicen, no, es que yo era italiano, y los entrevistan y dicen, no, mis padres eran franceses, o mis padres eran rusos zaristas. Sobre la familia de Raquel hubo un incidente, ella nunca desveló exactamente lo que ocurrió, pero bueno, más o menos se supo efectivamente hasta donde ella quiso. Claro, lógicamente guardaban Claro, hay gente que es de procedencia muy humilde y les da vergüenza y lo quieren ocultar. En este caso no era así, porque aunque eran de procedencia muy humilde, venía de una familia como muy católica, muy creyente, y además tenía una tía monja que estuvo con ella mucho tiempo, leídos, con la tía monja. No eran ricos, eran leídos por parte de su familia. Pero la más pionera y universal. Efectivamente. En el siglo XX. Y entonces pues veremos trozos de películas, oiremos canciones originales, remasterizadas, que ganan mucho, y un poco críticas literarias de la época que hablan de sus conciertos, tanto en España como sobre todo en el extranjero, en Londres, en Nueva York y demás, cantando solo en español. Bueno, en francés también. Bueno, pero iba a Nueva York y cantaba en español. Como hacía películas siendo cantante, se hizo una actriz famosa, de cine mudo.
Y luego su paso al sonero, lo que pasa es que ya tuvo mala suerte porque enseguida rompió la guerra civil. La guerra civil y luego la Segunda Guerra Mundial y luego ya la posguerra y para cuando... Y la Triana se tuvo que suspender. Efectivamente. Que fuera la última. Ya no, ya cuando pasó todo eso ya estaba un poco pasada de moda y había otras modas y otros gustos. Y otros gustos. De alguna manera has bebido de fuentes, porque claro, son muchísimos los perfiles. Has utilizado pues fuentes externas. Muchas fuentes muy diversas. Y ¿se puede saber alguna? Y casi todo por internet. Uh-huh. Cada personaje tiene sus fuentes, no hay... Uh-huh. Y como son muy poco conocidos, pues hay que ir rascando de aquí a allá, detalles de aquí a allá, hasta componer un poco todo el personaje. Hemos empezado con la antigua Roma, hemos llegado al siglo XX. ¿Cuál es el más moderno, el más cercano a nosotros que se va a tratar, aunque no sea de Tarazona, claro? Todos los personajes que vamos a tratar van a ser personajes reales, excepto el último. ¿Cuál es el más moderno? El último, que va a ser un personaje de novela. Ajá. Pero que el novelista dice que es aragonés. ¿Sí? Y el más moderno son ya personajes de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Paco Ponzán. Uh-huh. Políticos también. Diplomáticos. Hablaremos de Sanzbriz y de otro diplomático aragonés que hizo lo mismo que Sanzbriz pero en Grecia y que no es nada conocido. Hablaremos de un héroe de la resistencia en Francia. Uh-huh. Hablaremos, por ver las dos caras de la moneda, de un aragonés que montó un comando de las Waffen-SS y defendió el búnker de Hitler hasta el final. Estos son los más modernos. Los del siglo XX, todos. Siglo XX, sí. Siglo XXI no tocamos. Siglo XXI no. De momento no hay ningún ilustre o porque no cabía en el no hay ninguno programa. Vivo. O sea, han fallecido ya todos. Pues muchísimas gracias. De verdad que va a ser esto un éxito. Vas a tener a los ojalá alumnos... les entretenga. Ahí a todos interesados por el tema. Y bueno, pues volveremos a contactar a lo largo de todas estas semanas porque pues algún aragonés ilustre igual merece un poquito más de atención, no porque sea más ilustre, sino porque sea más cercano, más próximo o incluso la misma Raquel Meyer. Raquel Meyer, pues cuando queráis. Muchísimas gracias. A ti. Ya hablamos ahora de una ponencia sobre los fundamentos básicos de la educación sobre las drogas en los jóvenes. El próximo lunes tendrá lugar la charla Sabemos cómo hablar sobre las drogas con nuestros hijos, una propuesta diferente organizada por el AMPA del Instituto Tubalcaín con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona. Se hablará sobre fundamentos básicos de la educación, sobre las drogas y la reducción de riesgos y daños. Será, como decimos, el lunes 12 de febrero a las 5 de la tarde en el Centro de Mayores de Tarazona. Llega el momento para nuestro espacio deportivo en Tarazona Noticias. En este jueves 8 de febrero nos centramos en la actualidad de la Sociedad Deportiva Tarazona, que sigue sumando sesiones de entrenamiento de cara al trascendental choque que tendrá lugar el sábado desde las 20 horas en el Municipal de Tarazona. Un choque que enfrentará a la Sociedad Deportiva Tarazona frente al Cornellá. En este caso podemos decir que después de que el lunes la plantilla de Molo guardase descanso, el martes volvió a los entrenamientos con una sesión que tuvo lugar en el Municipal de Tarazona desde las 10:30. También en miércoles el equipo se ejercitó a la misma hora y en el mismo lugar, y hoy ha realizado un nuevo entrenamiento en el Municipal de Tarazona desde las 10:30. Mañana será la última sesión del conjunto turiasonense de cara a medirse el sábado al Cornellá. Podemos decirles que además, desde que la Sociedad Deportiva Tarazona inauguró el Municipal de Tarazona, solamente ha caído derrotado en una ocasión. Fue ante el Real Unión de Irún en el último partido, y es que el equipo de Molo acumula 3 encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Empate ante Osasuna B, también derrota ante el Real Unión de Irún, y el último empate del que venimos en el derbi aragonés frente al Club Deportivo Teruel. Analizamos también lo que podemos esperar del siguiente rival de la Sociedad Deportiva Tarazona, del Cornellá. Marcha en 14ª posición, son 6 victorias, también 6 empates
y 10 derrotas para el conjunto catalán, lo que hace que sume en estos momentos 24 puntos, uno más que la Sociedad Deportiva Tarazona. En caso de ganar, la Sociedad Deportiva Tarazona superaría en la clasificación al Cornellá e incluso depende de cómo se den los resultados, podría hundir a este equipo a los puestos de descenso. Un equipo que tampoco se caracteriza por tener una gran cifra de goles a favor, estamos hablando de 20 goles a favor para el Cornellá, pero en el caso de los goles en contra se mantiene bastante equilibrado con 26 goles encajados, 6 más que los que suma la Sociedad Deportiva Tarazona en contra, concretamente 20. El Cornellá llega después de vencer, en este caso en su último compromiso, al Celta de Vigo B, uno de los rivales de la parte alta de la tabla, y eso que comenzó perdiendo, pero en los últimos 5 minutos en esa recta final remontaría el partido para acabar con ese 2-1 que les hemos comentado en el Luminoso. Y hay que decir que esto fue una victoria de oxígeno para el Cornellá, que llevaba acumulados 4 partidos consecutivos cayendo derrotado: 3-0 ante el Nàstic, 0-1 ante el Sabadell, 1-0 ante el Club Deportivo Teruel y también 3-0 ante Unionistas. Por tanto, veremos lo que sucede desde las 20 horas el sábado entre Sociedad Deportiva Tarazona y Cornellá en un nuevo duelo que se disputará en el Municipal de Tarazona, con el objetivo para los de Molo de volver a la senda de la victoria. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, te encantará. Y hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora será aquí en Antena Aragón, Tarazona Noticias.